Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. El día de hoy estaremos hablando del desarrollo y comportamiento organizacional, enfocándonos en la teoría del comportamiento organizacional. Vamos a ver sus características, las metas, vamos a ver unos antecedentes, unas apreciaciones acerca de la misma y por último estaremos viendo las variables que le conforman. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos situar en el tiempo es esta teoría del comportamiento organizacional, la cual la podemos situar a mediados de los años 40, principios de los 50. Recordemos la secuencia de las teorías administrativas: primero Frederick Taylor con la teoría científica de la administración, luego O'Fallon con la clásica, Elton Mayo con las relaciones humanas, y luego aquí ya después la burocrática con Max Weber. En lo que es el desarrollo total de la teoría estructuralista aparece esta teoría del comportamiento con el señor Herbert Simon, en este caso a través de su libro Comportamiento Administrativo. Da inicio a esta secuencia de pensamientos y principios acerca del comportamiento organizacional. Muy bien, continuemos. Veamos ahora lo que tiene que ver con unos antecedentes. Para entender esto debemos entender, recordemos que ya estaba la teoría clásica, la teoría de relaciones humanas y la teoría de la burocracia, y recordemos que siempre una teoría toma lo mejor de la anterior, lo que no considera lo tacha y hace una propuesta con base en esto. Entonces, dentro de antecedentes tenemos que surge a finales de los años 40 con la publicación del libro Comportamiento Administrativo del señor Herbert Simon, donde marca el punto de la partida de esta teoría, porque incorpora la sociología de la burocracia, pero critica esta en su representación mecanicista del modo de la organización. Recordemos que la teoría de burocracia expuesta por Weber, si bien ya nos empezaba a hablar acerca de la responsabilidad y la racionalidad en la consecución de los objetivos y salir de ese modelo tradicional paternalista a un modelo más eficiente a través de la burocracia, como él lo llamaba, presentaba un enfoque mecanicista. También critica la teoría clásica al principio de la época de los 1900 y al concepto de autoridad formal y a la posición mecanicista una vez más de sus autores. Y se puede considerar como un intento o un nuevo intento de síntesis de una teoría de la organización formal con un mayor enfoque en las relaciones humanas. Si bien esta toma como base algunos aspectos muy importantes de las relaciones humanas, es conocida como un desdoblamiento de esta. Quiere decir que va más allá, toma lo mejor de ella y profundiza en esos aspectos, pero olvidando lo que algunos consideran como el romanticismo de la teoría de las relaciones humanas. Veamos una definición de comportamiento. El comportamiento organizacional constituye un campo de estudio que se encarga de estudiar el impacto que los individuos, los grupos y la estructura poseen en el comportamiento dentro de la organización. Además, aplica todo su conocimiento a hacer que las organizaciones trabajen de manera eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un campo de estudio que investiga el impacto, como decía Robbins, de los individuos, los grupos y las estructuras, y cómo estos tienen esa influencia sobre la organización, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia y de la eficiencia dentro de la organización. Esto quiere decir que es una herramienta, podemos considerar el comportamiento organizacional como una herramienta humana para el beneficio tanto de las personas como de la organización, y se aplica de un modo general a la conducta de las personas en todo tipo de organización. Aunque cada organización tiene su particularidad, podemos extender lo que es ese estudio y las aplicaciones del estudio del comportamiento de las personas a los diferentes tipos de organizaciones, como por ejemplo empresas comerciales, gobierno, universidades, escuelas. En donde quiera que exista una organización, se tendrá la necesidad de comprender el comportamiento de las personas, por lo tanto el comportamiento organizacional. Continuamos. Veamos entonces unas apreciaciones acerca del comportamiento organizacional. Tenemos la primera: el comportamiento organizacional centra su estudio en la búsqueda de una mejora para la productividad que la organización presenta, así como para reducir las tasas de ausentismo y de rotación. Además, busca los medios que se requieran para incrementar la satisfacción del empleado en su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que
A la final, lo que se busca con el comportamiento organizacional es mejorar la productividad a través del comprender, del descubrir, del poder saber qué es lo que motiva y qué es lo que mueve al personal para la consecución de los objetivos. Tenemos otra apreciación, la cual nos dice que no existen fórmulas y prácticas para trabajar con las personas. ¿Por qué? Porque obviamente cada persona es, como diríamos nosotros, un mundo diferente, tiene una concepción particular de la realidad, ni existe una solución ideal para los problemas de la organización, debido a que el comportamiento humano es impredecible, ya que está basado en necesidades y valores, como lo habíamos de pronto manifestado hace poco en la definición. Sin embargo, nos permite tener las bases para poder entender cómo manejar el personal dentro de la organización, cómo entenderlo. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver las metas del comportamiento organizacional. Entonces, tenemos la primera meta que tenemos es describir. ¿A qué se refiere con describir? Es el modo en que las personas se conducen dentro de la organización. La finalidad de describir es entender cómo se conducen las personas dentro de la organización, pero con diferentes condiciones, lo cual permite comunicar de una manera simple el comportamiento de cada uno de los miembros. Tenemos la otra meta, que es comprender. ¿En qué sentido? Comprender cómo las personas lo hacen. La segunda meta se puede considerar una continuación de la anterior, de describir, pues una vez se describe el comportamiento, se debe analizar para poder comprender por qué las personas se comportan como lo hacen dentro de la organización. Nuestra tercera meta es predecir. ¿Predecir qué? O por lo menos tratar de predecir que la conducta futura de los empleados. Una vez se comprende por qué las personas se comportan de cierta manera ante ciertas situaciones, el siguiente paso es utilizar dicha información para poder predecir la conducta futura de los empleados, de tal manera que se logre predecir o que se logre tratar de hacer que los empleados sean más productivos, sean eficientes y por lo tanto sean productivos. Y por último, por lo menos más importante, tenemos controlar, al menos intentar controlar parcialmente las actividades humanas. Finalmente, y una vez que ya se describió, se comprendió y se predijo el comportamiento de las personas, se puede lograr controlar dicho comportamiento para beneficio de la organización. Aquí tenemos las 4 metas del comportamiento organizacional: describir, comprender, predecir y controlar. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de las variables del comportamiento organizacional. Tenemos dos tipos de variables. La primera variable que tenemos es las variables dependientes. ¿Qué nos dicen las variables dependientes? Son aquellas que se refiere a los factores claves que usted como gerente quiere explicar o predecir y que son afectados por otros factores. Obviamente en esos factores estamos hablando de las variables independientes. En el caso de las independientes, son la supuesta causa de algún cambio en las variables dependientes. Por lo tanto, hay una relación una con la otra. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Tenemos las variables independientes. ¿Cuáles son? Primero tenemos productividad. Se puede considerar una organización como productiva en la medida que logre sus metas y si lo hace transfiriendo los insumos a la producción al menor costo posible. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que la productividad implique entendimiento tanto de la eficacia como de eficiencia. Sabemos que lo que pretende la eficacia es el logro de las metas trazadas con los recursos que tenemos, y obviamente la eficiencia también es conseguir las metas trazadas o los objetivos planteados, pero con la optimización de los recursos. Una vez una compañía logra sus metas de ventas a un punto eficaz y eficiente, su productividad también va a elevarse. Por lo tanto, si es una compañía de ventas, sus ventas se aumentarán. Si es una compañía de producción, su producción aumentará. Entre las medidas de tal eficiencia se encuentran el rendimiento sobre la inversión, las ganancias por venta y la producción por hora de trabajo, como habíamos comentado anteriormente. Las medidas de productividad deben considerar también los costos incurridos en lograr la meta trazada. Es decir, aquí es donde se entra a medir la eficiencia. Tenemos la segunda variable dependiente, el ausentismo. Obviamente se refiere a la inasistencia de los trabajadores. Es innegable afirmar que es de suma importancia para la organización mantener bajos niveles de ausentismo.
ya que sería imposible para ella lograr sus objetivos si los empleados no asisten a laborar. Esto sobre todo en el caso de las organizaciones que dependen de una línea de producción. Aquí el ausentismo puede provocar incluso el paro general de la instalación. Los niveles de ausentismo por encima de los ancestros podría perjudicar a sus compañeros y por lo tanto la producción normal de la empresa. Esto se da en raros casos. Generalmente las organizaciones se ven beneficiadas ante tasas de ausentismo bajas. Se refiere al retiro constante, ya sea voluntario o involuntario, de los trabajadores de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Una alta tasa de rotación puede entorpecer el funcionamiento eficiente de la organización. Esto es en los casos en que la persona se va, ya que posee conocimientos y experiencias que se requieren en la organización. Y además se debe encontrar un reemplazo al que se debe preparar para que asuma el puesto. Es decir, se está incurriendo en costos de reclutamiento, selección, entrenamiento, inversión en el tiempo, una cantidad de cosas que no se pueden dejar a un lado. Todas las organizaciones poseen una determinada rotación que hasta en algunos casos podría ser positiva, porque se puede presentar la ocasión de reemplazar un individuo de bajo rendimiento por alguien que se encuentre mejor preparado, que tenga mejores habilidades y que posea una mayor motivación en algunos casos. Actualmente, un nivel adecuado de rotación de los empleados nuevos facilita la flexibilidad organizacional y la independencia del empleado, y hasta se puede disminuir la necesidad de nuevos despidos. Aunque esto sería lo ideal, la rotación generalmente se encuentra relacionada con el despido de gente que la organización requiere, obstruyendo así su eficiencia. Y por último, dentro de las variables dependientes tenemos la satisfacción en el trabajo. Es una actitud hacia el trabajo de la persona. La diferencia entre la cantidad de recompensas que los empleados reciben y la cantidad que ellos consideran que deben recibir. La idea que se posee de los empleados satisfechos son más productivos que los que no lo han sido, creencia básica de los gerentes por largo tiempo. Es mucha la evidencia que debate esta relación, pues no solamente las sociedades deberían interesarse por la cantidad de vida, es decir, por alta productividad y adquisiciones materiales, sino también por la calidad de vida. La satisfacción es un objetivo propio de la organización. No solo está relacionada de manera negativa con el ausentismo y la rotación, sino que también las organizaciones deben brindar a sus empleados labores desafiantes e intrínsecamente recompensables. Muy bien, continuamos ahora con las variables independientes. Tenemos que son la respuesta a la causa de algún cambio de las variables dependientes. En este caso tenemos en el primer nivel, que es el individual, variables de nivel individual. La gente que entra en las organizaciones lo hace con determinadas características que influirán en su comportamiento en el trabajo, tales como las características biográficas, las características de la personalidad, ciertos valores y actitudes y niveles de habilidad. Todas estas personas se encuentran por lo general intactas al momento del ingreso del individuo a la fuerza laboral. La gerencia casi no puede hacer nada por cambiarlas, ya que vienen con el individuo. No obstante, tienen un impacto grande en el comportamiento del empleado. Tenemos el segundo nivel, que son las variables a nivel de grupo. El comportamiento de la gente en grupo es más que la suma de todos los individuos que actúen a su manera. El comportamiento de la gente cuando se encuentra formando un grupo es diferente a la que muestran individualmente. Recordemos que cuando formamos parte de un grupo, tendemos a cambiar nuestro comportamiento para ajustarnos al comportamiento general, no a los de cada uno, sino al general de ese grupo, que es más allá de la suma de los comportamientos de los individuos. Y por último tenemos el nivel de sistemas de organización. El comportamiento organizacional logra su máximo nivel de complejidad al agregársele una conducta formal a nuestra comprensión preliminar del comportamiento del individuo y del grupo. Las organizaciones son más que la suma de los grupos que las integran. Todo esto quiere decir que el diseño organizacional formal
los procesos de trabajos, las políticas de recursos humanos, las prácticas, la cultura interna, entre otros, son temas que poseen un impacto tanto en las variables dependientes como en las variables independientes.